Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos más a nuestro canal Inversiones Serec. Bienvenidos a nuestros pronósticos. Hoy estamos en vivo y en directo. Para no perder tiempo, vamos con los pronósticos en vivo. Nuestros pronósticos para hoy, jueves 7 de julio, año 2022. El día de ayer ustedes vieron cómo Yankees se sacudieron de sus derrotas ante Piratas, 16 por 0 lo vencieron. Toronto también se sacudió ante Oakland, por fin lo pudo vencer 2-1 en extremis. Los Ángeles Dodgers vencieron 2-1 a Colorado Rockies, y aquí se cumplió lo que les prometí al inicio de esta serie, donde les indicaba que los Ángeles Dodgers iban a barrer esta serie, y así fue. Y también aquí se cumplió algo que les he venido diciendo en estos últimos días, y se lo voy a seguir recalcando una vez más. Los handicap menos 1.5 para los equipos que son locales. Este equipo, Los Ángeles Dodgers, llegó empatado 1-1 a la baja del noveno. Muchos de ustedes, o todos con seguridad, jugaron en este juego a Los Ángeles Dodgers a ganar con menos 1.5 porque les parecía muy baja la cuota, menos 335. Los Ángeles Dodgers eran locales, llegaron a la baja del noveno 1-1, tenían la base llena, y Mookie Betts vino a turno al bate, ¿verdad? Ustedes están ligando que para poder ganar ese run line tenía que Mookie Betts dar un home run. No fue así, dio un hit, y Cody Bellinger, que se encontraba en tercera, anotó la carrera del gane, y con eso ganaron 2-1. Entonces, ¿qué pasó con ese run line? No se dio. ¿Por qué? Porque este era un equipo que estaba jugando en condición de local. Entonces, esta es una prueba más de lo que le he venido insistiendo a los equipos que son locales: no lo jueguen en online nunca, porque van a pasar este tipo de situaciones que ocurrió el día de ayer. Y ya le he puesto otros ejemplos, este es uno más. Y bueno, únicamente jugar los online, que son los equipos visitantes. Y si usted puede no jugar online, es mucho mejor. Yo sé que la cuota es más alta, pero siempre pasan este tipo de situaciones, y ustedes arruinan su parlay por este tipo de situaciones. Okay. Vamos entonces a pasar a nuestros pronósticos para hoy. Recuerden que van a haber juegos tempranos. Esos juegos jugarlos en un ticket aparte, independiente a los juegos de la noche. Kansas City Royals estará visitando nuevamente a Astros de Houston. Justin Verlander será el inicialista para Astros. Tiene 10 victorias, 3 derrotas, efectividad de 2.03 de día. Tiene 5 victorias, 1 derrota, de efectividad de 2.03. En sus dos últimos juegos enfrentó a Yankees en Nueva York, 7 victorias, 7 innings, 4 hits, una carrera limpia permitida. Luego enfrentó también en Nueva York a los Mets en 8 innings, solo toleró 2 hits, no le anotaron carreras. En casa sus oponentes le batean para 231, tiene 36 innings y un tercio, 33 hits, 10 carreras limpias. Por parte de Kansas City Royals, Chris Bubby será su inicialista, 1 victoria, 5 derrotas, efectividad de 7.06. En la ruta sus oponentes le batean para 308. Y en sus últimos 3 juegos tiene 15 innings y un tercio, 20 hits, 8 carreras limpias. Su WHIP es 1.85. Compárenlo con el WHIP que tiene Justin Verlander lanzando de día, es 0.77. Nuestro pronóstico para este juego: Astros de Houston a ganar. Si usted quiere jugarlo menos 1.5, ya sabe que está asumiendo el riesgo de perder por ganar a veces por una carrera. Pasamos al segundo pronóstico de hoy. Doble cartelera para Piratas y Cincinnati Reds. Vamos al primer juego. Roansy Contreras será inicialista para Piratas, 2 victorias, 2 derrotas, efectividad de 4.09. En sus últimos 3 juegos tiene 11 innings y 2 tercios, 13 hits, 9 carreras limpias. Su WHIP es 1.96. En su último juego enfrentó a Milwaukee, 1 inning y 2 tercios, 5 hits, 7 carreras limpias. Por parte de Cincinnati, Mike Minor, 1 victoria, 5 derrotas, efectividad de 6.82. Lanzando de día tiene 2 juegos en 11 innings, 14 hits, 10 carreras limpias permitidas. Sus oponentes le batean para 318.
Y en casa, en 20 innings, ha permitido 14 carreras limpias. Nuestro pronóstico para este juego es el over. El over creo que está en 9 carreras en este momento. Y en el segundo juego de esta doble cartelera por parte de Piratas estará subiendo al montículo Bryce Wilson, una victoria, 4 derrotas, efectividad de 7.49. En la temporada tiene 39 innings y 2 tercios, 55 hits, 37 carreras limpias. Sus oponentes le batean para 333. Y en sus últimos 3 juegos, miren, 12 innings y 2 tercios, 24 hits, 16 carreras limpias. Su WHIP es 2.29. Por parte de Cincinnati Reds, aún no se ha anunciado su lanzador. Sin embargo, con los números que tiene Bryce Wilson y teniendo en cuenta que Cincinnati Reds en casa es uno de los mejores equipos a la ofensiva. Nuestro pronóstico para este juego también es el over. En este momento tampoco está el total de carreras para este juego en las casas de apuestas, pero creemos que debe estar entre 9.5 o 10 carreras. Nuestro pronóstico para este juego, luego repito, es el over. Usted espere que salga la línea y juegue el over en el juego para la noche. En el juego del día también nos gusta el over de 9 carreras. Pasando al juego entre Washington National visitando a Philadelphia Phillies. Ayer Washington se llevó la victoria 3-2. Joan Adams será inicialista para Washington, una victoria, 11 derrotas, efectividad de 6.97. En sus últimos 3 juegos tiene 13 innings y 1 tercio, 20 hits, 15 carreras limpias. Su WHIP es 2.06. Y lanzando de día tiene 16 innings y 2 tercios, 20 hits, 16 carreras limpias. Daily Falter será inicialista para Filadelfia, no tiene victoria, 2 derrotas, efectividad de 4.88. En la temporada tiene 24 innings, 27 hits, 13 carreras limpias. Sus oponentes le batean para 290 y su WHIP en los últimos 3 juegos es 1.58. Nuestro pronóstico para este juego es el over 9.5. Pasando al juego entre Detroit Tigers frente a Chicago White Sox, Beau Briesque, que será inicialista para Detroit, una victoria, 6 derrotas, efectividad de 4.54. En sus últimos 3 juegos tiene 14 innings y 2 tercios, 17 hits, 12 carreras limpias. Y por parte de Chicago White Sox, sube al montículo Dylan Cease. Dylan Cease fue nombrado por la MLB lanzador del mes de junio. Y en la Liga Nacional fue nombrado lanzador del mes Sandy Alcántara. Dylan Cease tiene en la temporada 7 victorias, 3 derrotas, efectividad de 2.51. En sus últimos 3 juegos tiene 18 innings, 9 hits, solo ha permitido 2 carreras limpias y su WHIP es 0.83. Y en 18 innings ha propinado 28 ponches. Sus oponentes en casa le batean para 186. Nuestro pronóstico para este juego, Chicago White Sox a ganar. Pasando al juego entre Colorado Rockies frente a Arizona Diamondbacks. Austin Gomber inicia el juego para Colorado, 4 victorias, 7 derrotas, efectividad de 6.53. En la ruta tiene 33 innings, 33 hits y 24 carreras limpias. Y en su último juego lanzó precisamente ante su rival de esta noche, Arizona, en Coors Field, siendo Colorado local, 5 innings y 2 tercios, 6 hits, 4 carreras limpias. Dallas Keuchel será inicialista para Arizona, 2 victorias, 6 derrotas, efectividad de 8.27. Recuerden que este lanzador viene de la Liga Americana, en la Liga Nacional aún apenas tiene 2 juegos, 9 innings y 1 tercio, 12 hits, 10 carreras limpias. Su último juego fue precisamente ante Colorado. En 5 innings permitió 6 hits, le anotaron 6 carreras limpias. Nuestro pronóstico para este juego es el over de 9 carreras. Y ya para finalizar, vamos al juego entre los Cachorros de Chicago frente a Los Ángeles Dodgers. Mark Leiter Jr. será inicialista para Chicago, 2 victorias, 2 derrotas, efectividad de 4.85. En la ruta tiene 11 innings y 1 tercio, 13 hits, 10 carreras limpias. Sus oponentes le batean para 283. Este lanzador ha tenido aparición en 11 juegos, pero solamente 3 aperturas, que fueron sus 3 primeros juegos en el mes de abril. Por parte de Los Ángeles Dodgers sube al montículo Tony Gonsolin, quien se encuentra invicto, 10 victorias,
sin derrota, efectividad de 1.54. En casa tiene 7 aperturas, 41 innings, 17 hits, solo le han anotado 4 carreras limpias. Sus oponentes le batean, escuchen bien, para 124 y su WHIP en casa es 0.71. En la temporada en 15 aperturas, sus oponentes le batean para 156. En 81 innings y 2 tercios ha permitido solo 14 carreras limpias con 44 hits. Y por si fuera poco, en sus últimos 3 juegos, lo más reciente, 18 innings y 1 tercio, 12 hits, solo 4 carreras limpias, su WHIP es 0.82. Recuerden que este equipo es local, Los Ángeles Dodgers. Miren lo que pasó ayer, y ganaron en la baja del noveno, 2-1. Nuestro pronóstico para este juego es Los Ángeles Dodgers a ganar. Si a usted le parece que la cuota es muy baja, tiene la opción de jugarlo con handicap -1. En caso de ganar por una sola carrera, su dinero es devuelto, su apuesta es anulada y no pasa nada. Si lo coloca en handicap -1.5, está corriendo el riesgo de pasarle lo mismo que pasó ayer y pues perder su apuesta, arruinar su apuesta por querer ganar más dinero. ¿Okay? Estos fueron todos nuestros pronósticos para hoy. Queremos tener suerte. Me gustan todos estos pronósticos. La verdad que hoy me gustan mucho, pero recuerden los juegos del día, jugarlos aparte, los juegos de la noche, incluirlos en otro ticket. Si usted quiere jugarlos todos, porque la verdad que me gustan todos estos pronósticos hoy, jueguelo con poco dinero. Bueno, no siendo más, nos estaremos viendo mañana con más pronósticos y gracias a todos que estuvieron durante esta transmisión en vivo.